la mezcla entre el bien y el mal, la atracción entre el superhéroe y el supervillano, es una de las técnicas con mayor éxito, mayor probabilidad de éxito en los argumentos, ¿no? En este caso, argumentos literarios, novelas o incluso cine, ¿no? Así, por ejemplo, que sería de Caperucita sin el lobo feroz, ¿no? Que sería de Batman sin el Joker, ¿no? Recordemos también la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, en la cual Valjean es perseguido por un carcelero que más tarde es policía y que le acosa, le persigue acosándole sin descanso con tal de destruirle, y en el momento que descubre que el corazón, el noble corazón de Jean Valjean, decide quitarse del medio, ¿no? Que sería de Patty, la conejita de la aldea del Arce, ¿no? Sin aquel zorro, creo recordar, Gretel, ¿no? El malvado Gretel. De entre el superhéroe y el supervillano, ¿eh? La mayoría de los grandes argumentos, la mayoría de ellos me siento más atraído por el supervillano, porque creo que finalmente es el que da la fuerza al superhéroe y lo aupa al éxito.